El día de ayer por la mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum aprovechó un gran espacio de la conferencia matutina para hablar sobre el tema del Mayo Zambada, la captura por parte de Estados Unidos de este personaje a raíz de un acuerdo que tuviera con uno de los hijos del Chapo Guzmán, que lo traicionara al Mayo Zambada, quien era su padrino, de Ovidio, ¿sí? No era Ovidio, del otro hijo, era su padrino, lo traicionó, lo subió a un avión en contra de su voluntad, lo fue a entregar a Arizona y ya está purgando una condena allá en los Estados Unidos. Bueno, está en proceso de empezar a purgar una condena, pero ya se declaró culpable. Resulta que la presidenta Claudia Sheinbaum, a raíz de que se hiciera público que el FBI efectivamente se adjudica el operativo que llevara a la captura del Mayo Zambada, solicitó en la conferencia mañanera de antier o anunció que en la conferencia de ayer iban a dar todos los detalles sobre la captura del Mayo Zambada. Por cierto, mañana vamos a traer la mañanera este caso que recientemente fue difundido por un periodista de cómo fue y las consecuencias de la captura del Mayo Zambada. Una cosa particular de ayer de la conferencia matutina, después de que habían prometido antier que iban a hablar sobre el tema de la captura del Mayo Zambada y sus implicaciones y el FBI y todo esto, fue que la conferencia mañanera inició con más de 30 minutos de retraso. Si yo no tengo mala memoria, solamente en 2 o 3 ocasiones la conferencia mañanera de Claudia Sheinbaum ha iniciado tarde, y particularmente en 2 cuando Donald Trump le solicitó una llamada telefónica con ella. De hecho, hicimos aquí una ironía al respecto, diciendo que cuando Donald Trump quería hablar con la presidenta, ahí sí se cancelaba toda la agenda presidencial. Pero bueno, resulta que ayer también empezó tarde. Disculpen la tardanza, que tuvimos mucha información ahí hubo mucha información el día de hoy en la mañana, diferentes temas en el Gabinete de Seguridad. Pero bueno, vámonos a lo prometido de parte de la presidenta. No lo hizo la presidenta, tampoco la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, que no fue. Iban a hablar sobre un tema de la Fiscalía General de la República, pero no fue. Después dijo la presidenta que no la había invitado, que nunca había prometido que le iba a invitar. Pero bueno, fue Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Gobernación, quien dio una cronología de todos los hechos tras la captura y entrega del Mayo Zambada a autoridades norteamericanas. Vamos a analizar poco a poco lo que dijo. 1. 5 de enero de 2023. Ovidio N., líder del cártel de Sinaloa, es detenido en Jesús María, Culiacán, Sinaloa. En el operativo perdieron la vida 10 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional. 2. 15 de septiembre de 2023. 15 de septiembre del 2023, Ovidio N. es extraditado a los Estados Unidos por el gobierno mexicano. Aquí hay una queja, o lo que se está dando es una queja de parte del gobierno mexicano a esta operación del FBI sin la autorización del gobierno mexicano en suelo mexicano. Aquí la pregunta es si ese 15 de septiembre del 2023, la extradición de Ovidio, el hijo del Chapo, ¿fue conforme a derecho o solamente fue por una petición expresa del presidente de aquel entonces? ¿O para quedar bien de los Estados Unidos? ¿O para quedar bien con el presidente de los Estados Unidos? Hay que recordar, 2023 no era Donald Trump, para que no vayan a decir que es un culpa de la ultraderecha norteamericana. Pero seguimos con esta cronología de Rosa Isela Rodríguez. Ovidio N. es extraditado a Estados Unidos por el gobierno de México. 3. 25 de julio de 2024. La Embajada de Estados Unidos informa del cambio de medida cautelar de Ovidio N. sin consultar al gobierno de México, lo cual viola el tratado de extradición. Ese mismo día, arriba una aeronave con Joaquín N. e Ismael N. a Santa Teresa, Estados Unidos, donde son detenidos por autoridades de Estados Unidos. Cabe resaltar que al despegar la aeronave no llevaba prendido su localizador, que es encendido 5 minutos antes de aterrizar en el aeropuerto. A ver,
Ese fue el día 25 de julio del 2024 donde se dio este operativo que llevara a la captura del Mayo Zambada, uno de los líderes criminales de un grupo terrorista así ya catalogado por el gobierno de los Estados Unidos más importantes del mundo. Y la queja es, en ese momento, que la Embajada de Estados Unidos primero informó de un cambio de medida cautelar contra Ovidio N. sin consultar al gobierno mexicano, contraviniendo los tratados de extradición que existen entre México y Estados Unidos. Está muy molesto el gobierno de Claudia Sheinbaum porque no le avisaron del cambio de medida. Posteriormente, ese mismo día, se dio el tema del aterrizaje del avión donde iba el Mayo Zambada a los Estados Unidos. ¿Qué están queriendo decir Rosa Isela Rodríguez? Que hubo ahí una cooperación del gobierno de los Estados Unidos con Ovidio de cambiar la medida cautelar que tiene Ovidio con la finalidad de favorecer a sus familiares. 4. 31 de julio de 2024. El Gobierno de México solicita información a la Embajada de Estados Unidos sobre la participación de agencias estadounidenses en esa detención. 31 de julio, el gobierno mexicano solicita información a la Embajada de Estados Unidos sobre la participación de agencias estadounidenses en la detención del Mayo Zambada y seguirán esperando la información. 5. 9 de agosto de 2024. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, informa públicamente que ninguna agencia estadounidense participó en el operativo. 6. El 9 de mayo de 2025 son recibidos por el gobierno de Estados Unidos 17 familiares de Ovidio N. 7. 2 de julio de 2026. Un reportaje en el medio Pie de Nota informa que la avioneta que se utilizó es parte de una exposición de aviones de guerra en la que el FBI lo presenta como parte de un operativo de esa agencia. ¿Por qué es relevante? ¿Por qué esto es relevante? Las versiones son contradictorias. Alguien mintió. ¿Cómo dijo? ¿Por qué es relevante? ¿Por qué esto es relevante? Las versiones son contradictorias. ¿Alguien mintió? Sí, el gobierno de los Estados Unidos no confía en el gobierno mexicano y en esa operación que llevara a la captura del Mayo Zambada no compartieron información para evitar que se diera la fuga de información y que le avisaran al Mayo Zambada de que se moviera y que lo iban a capturar. Las fugas de información han llevado a tragedias tan grandes como la matanza de Allende en Coahuila allá por los 2010, 11, por aquellos años. La tragedia, la matanza más grande en la historia de este país, y fue a raíz de que personal de la seguridad de aquel entonces, era el gobierno de Felipe Calderón, de aquel entonces difundiera la información de agentes de la DEA en Texas que iban a dar con la captura de los Zetas. No confían en ellos. Pero bueno, finalmente la secretaria de Gobernación comentó esto. Lo más relevante, y en su caso, ¿quién hace y quién ha hecho acuerdos con la delincuencia organizada? Debe quedar claro que el gobierno de México no hace pactos criminales con nadie. ¿Quién hace acuerdos con la delincuencia organizada? Dice Rosa Isela Rodríguez. No sé dónde esté Rocha Moya, el narcogobernador de Sinaloa relacionado con el cártel de Sinaloa. Muy contundentes las pruebas en su contra de parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos puede colaborar con el crimen organizado. Dice Rosa Isela Rodríguez que ellos no hacen pactos con los criminales. No, porque los tienen dentro del gobierno. ¿Dónde está Enrique Insunza, el senador morenista vinculado con el cártel de Sinaloa, senador en funciones? ¿Dónde está el alcalde de Culiacán, Mendívil? Alcalde con licencia también relacionado con el cártel de Sinaloa. ¿Dónde están los otros 7 personajes de primer nivel de la política mexicana en Sinaloa relacionados con el cártel de Sinaloa? ¿Dónde está Américo Villarreal, el gobernador de Tamaulipas? Marina del Pilar, con su cantidad irrisoria de propiedades en Estados Unidos. ¿Por qué quiere recuperar su visa Marina del Pilar? Porque tiene muchas propiedades en Estados Unidos y no las está administrando. Los escándalos
de corrupción relacionados con el crimen organizado de diferentes liderazgos del gobierno actual están más que patentes. Dice Rosicela Rodríguez que hay que investigar quién pacta con el crimen organizado. Mínimo, Estados Unidos lo hace público, los acuerdos en los procesos judiciales. En el caso de México solamente cuidan a los narcolíticos. Esta es la realidad que estamos viviendo. Y lo que llamó mucho la atención de la conferencia mañanera de ayer, donde se nos prometió que se iba a hablar sobre el tema del Mayo Zambada, es que fueron reclamos irónicos a Estados Unidos. Pero la pregunta es, reclamos irónicos de esta participación de agentes de la FIA en operativos en nuestro país sin la autorización del gobierno mexicano. A ver, tenemos el caso del atleta canadiense que era parte del cártel de Sinaloa, Ryan Wedding, que supuestamente se había entregado en la embajada de los Estados Unidos cuando todo el mundo supo que fue un operativo de agencias estadounidenses en nuestro país para llevar a su captura. Tenemos el caso público del Mencho, cuando fue dado de baja allá en Jalisco, que no se difundió ni un solo video del operativo ya donde acabaron con su vida. De hecho, se menciona que fueron propios agentes estadounidenses quienes dieron la baja del Mencho, pero toda la operación logística fue por parte de agencias norteamericanas. Tenemos el caso de la CIA, con Maru Campos, donde agentes de la CIA estaban operando, estaban asesorando para eliminar un laboratorio ahí en el Triángulo Dorado entre Chihuahua, Durango y Sinaloa, y que posteriormente se diera a conocer cuando en un accidente automovilístico fallecieran estos dos agentes de la CIA. Las agencias estadounidenses operan en territorio mexicano. ¿Qué quieren hacer con esto de echarle la culpa a Estados Unidos? ¿Qué va a hacer la presidenta de la República? A ver, está comprobado, 100% comprobado, que las agencias FBI, la DEA, están operando en territorio mexicano. ¿Qué van a hacer? ¿Van a romper relaciones con Estados Unidos? ¿Van a mandar cartas de extrañamiento? ¿Qué van a hacer? O sea, ok, están actuando mal. ¿Qué va a hacer el gobierno mexicano? Es la pregunta. No va a hacer nada. No va a hacer absolutamente nada.